y compañeros diputados. En esta primera semana de retorno a nuestras labores legislativas, uno deseara poder decir esa frase a veces tan común de decir año nuevo, vida nueva. Pero creo que la Contraloría es muy sabia y nos hizo recordar este fin de año cosas como la expuesta ahora por la compañera de fracción, la diputada Ramírez, sobre la barbaridad del sobresueldo de casi 2 millones de más de la presidenta ejecutiva de la Caja. Pero también ante esto yo quiero dirigirme a ustedes con profunda preocupación y decepción ante lo lamentable relacionado con el ministro de Hacienda. ¿Y qué me refiero con lo lamentable? Y es que la Contraloría bien hace ese señalamiento de lo que tal vez tengamos que volverles a recordar. Va a ser ya un año que aquí, en ese podio, estuvo el ministro y ante todos nosotros, diputadas y diputados, el ministro Nogui Acosta mintió. Mintió descaradamente sobre el caso Baruch, porque en ese momento, ante la pregunta de esta servidora de si existía o no un informe de investigación, él dijo claramente, sí existe ese informe. Pues bien, yo creo que en este es uno de esos instantes en los que uno tiene que decir, cuando tenemos un ministro, cuando tenemos una presidencia, el pueblo lo que quiere es confiar en las personas depositarias de su trabajo y mucho más en una línea como la que tiene que llevar el ministro de Hacienda. Es la persona que tiene que luchar contra el fraude fiscal. ¿Con qué cara va a llegar el ministro Acosta a hacer estos seguimientos? ¿Con qué cara, con qué desfachatez puede llegar él a plantear cuando aquí mintió una vez? Y recuerden muy bien, lo mandamos a llamar y mintió por segunda vez nuevamente aquí en este plenario legislativo. Él hace referencia a que existía un informe, pero recuerden, y perdón, pero tengo que recordarles, porque lamentablemente aquí también se corrió un voto de censura y muchos de los diputados no quisieron votarlo. Ahora es donde hay que hacer la conciencia de parte nuestra. Digan, ahora, cuando ya los magistrados le hicieron ese señalamiento de que lo iban a acusar penalmente si él no entregaba ese informe. ¿Y qué le quedó decir? La verdad. En ese momento sí, tuvo que decir la verdad, que no existía tal informe. ¿Cómo? ¿Cómo creerle a un ministro que miente 2 veces en el plenario legislativo? ¿Cómo creerle a un ministro que se desdice una y otra vez en las comisiones legislativas? Aquí es donde nosotros tenemos que sentar precedentes. Aquí cuando sabemos que tenemos un poder ejecutivo que ha pasado por la escuelita de la mentira. Aquí que nosotros tenemos que pedir los informes correspondientes y es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro control político. Es muy triste saber que un pueblo de Costa Rica quiere confiar nuevamente en la política y en la práctica política. Cuando nosotros vemos esto y vemos que ya hay unos magistrados que hicieron esa ratificación, que están diciendo claramente, señor ministro, usted mintió. Yo quisiera ver, porque ahora desde Casa Presidencial le tiran todas las loas al señor ministro. Muy bien, señor ministro, perfecto, usted está manejando los números de macroeconomía. ¿A costa de qué? La mejor política económica es la que va de la mano de la política social. La política económica de Nogui Acosta es la de hacer menor inversión en educación, es la de no estar al lado del FES, es la de no hacer los depósitos requeridos para que el Banco Hipotecario de la Vivienda pueda desarrollar los proyectos de vivienda. Y lo más doloroso,
Ayer en la Comisión de Asuntos Económicos lo vimos nuevamente desdecirse. Fue en el mes de julio, en la Comisión de Económicos, cuando él tuvo que hacerse presente por el tema del empréstito de descarbonización, cuando la diputada, compañera también de fracción, Catherine, ella le hace la pregunta, ¿y para qué quiere usted utilizar estos fondos? Entonces resulta que el señor ministro nos dice que por supuesto que la prioridad de este gobierno es para pagar deuda. Y segundo, para pagar lo que le deben a la caja. ¡Qué sorpresa y qué dolor y qué vergüenza de verlo de la forma en que presenta por parte del gobierno una moción diciendo que ni siquiera el 30% que se había puesto de acuerdo a la comisión tenía que ir a la caja? Entonces, ¿cuántas mentiras más tenemos que seguirle contando al señor ministro? Entonces resulta que ya ni siquiera el 30% va para la caja. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que poner las barbas en remojo y decir que si seguimos manteniendo los ojos vendados ante las mentiras de un ministro en pleno plenario legislativo, perdón la redundancia, ¿qué es lo que va a pasar en estos 2 años y resto hacia adelante? Aquí nosotros tenemos que hacer valer nuestra palabra, nuestra identidad de diputadas y diputados y darnos cuenta, nuevamente, que la responsabilidad de control político tiene que ver no solamente con el cumplimiento de las acciones desde el Poder Ejecutivo, sino también desde las personas que lamentablemente están dejando muchísimo que desear en este Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, señor presidente.